Invitado gracias a su formación como ingeniero forestal, su experiencia en botánica y ecología de comunidades forestales. Nos entrega su experiencia en arbolado urbano de ciudades chilenas. Dejo con ustedes a don Mario Romero, doctor en Ciencias Forestales y director del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad Católica de Temuco, quien nos presentará caracterización de arbolado urbano en las ciudades de Chile. Adelante, Mario. Bien, muchas gracias. Muy buenos días. Mientras instalo la presentación, agradecer la posibilidad de compartir con ustedes esta mañana en este seminario las experiencias vividas en el sur de Chile, pero que también recoge las experiencias vividas en otras regiones de nuestro país y un poco una mirada disciplinaria de lo que significan los árboles urbanos, de lo que significa el patrimonio natural urbano hoy día en nuestro país. Y es una mirada particular, una mirada que permita poder tener una conversación posteriormente en este escenario. Eh, Acabo de hacer la presentación, de colocar la presentación, solamente que me confirme, por favor, el moderador, si es que ya se está Perfecto, observando. Mario. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Entonces, reiterando los agradecimientos a este seminario, que me parece del todo muy interesante, que después de tanto tiempo vinculado a la temática del arbolado urbano, hoy día también vea con mucha alegría que en el país, transversalmente, en todas las regiones, en todas las comunas, se está hablando de este tema, un tema que hace un poco más de 20 años eh, tímidamente comenzamos a trabajar en el sur de Chile con un grupo de personas, y hoy día veo con mucha alegría que efectivamente ya esto esté al servicio de la ciudadanía, como debió ser siempre mirado estos ejemplares maravillosos que son nuestro patrimonio natural. En ese sentido, compartirles que una primera mirada tiene que ver con lo que ustedes están observando en esta pantalla, el año 2012, cuando apareció un libro relativo a la programa de arborización en el país, una guía de reconocimiento, un libro maravilloso, lleno de colores, lleno de imágenes, donde nos mostraban una serie de especies a lo largo de nuestro país que podrían ser utilizados con la finalidad de poder arborizar nuestros espacios públicos. Y en este texto se mostraban 56 especies de árboles que tributaban precisamente este objetivo. Y cuando apareció este texto me recordó la época de inicio de la vida universitaria, por ahí por los años 90, comienzo de los años 90, cuando como estudiante de ingeniería forestal, recordarán quienes también compartieron aula en ese tiempo y quienes han abrazado la profesión, que uno de los textos simbólicos que teníamos que trabajar, que teníamos que leer para entender la diversidad arbórea, era el famoso libro de Odendron, de Rafael Canes, que en 1969 sacó su primera edición y que estaban en nuestras bibliotecas disponibles para nosotros en blanco y negro, por ahí observar la estructura de los árboles. Y también me recordó cuando Claudio Donoso Seger, que es, en paz descanse, en 1994 publica Los árboles nativos de Chile. Y estos dos textos nacen entonces en la persona a quien habla hoy día, el interés por estudiar la vegetación circundante. Y una de las formas que teníamos los que vivíamos en ciudad era precisamente acercarnos a los árboles que teníamos a la mano, que eran los árboles de las plazas, los de las calles, la de la avenida, de las áreas verdes de la ciudad donde uno vivía. Y fueron estos dos textos entonces los que comenzaron a ser parte del aprendizaje del arbolado urbano. Y es en ese tránsito del caminar urbano en donde uno puede, o fue testigo, digamos, de observar diferente composición, diferentes estructuras, diferentes colores, como aparecen en esta fotografía del tradicional, ¿no es cierto?, del ejemplo mundial que tiene el Central Park en Nueva York, respecto de lo que es pensar un parque urbano, pensando en la ciudad propiamente tal, o lo que es nuestro parque forestal, este monumento también, monumentos que tenemos en nuestros monumentos naturales, digamos, artificiales que hemos creado en el país, que
y que simbolizan esta necesidad intrínseca que tiene el ser humano de poder conectarse con lo propio, con lo que significa la naturaleza, de la cual es parte, de la cual nació, por supuesto. Y entonces en esta diversidad nos fuimos dando cuenta, a poco andar, de que habían algunos textos en el país que eran destinados exclusivamente a hablar sobre el arbolado urbano. Y uno de ellos, quizás el más representativo de la década de los 80 y los 90, fue el árbol urbano en Chile, de Adriana Hoffman, ahí en una portada, en la lámina que ustedes observan, de la tercera edición. Y ya este texto nos mostraba las cualidades, las características, las bondades que tenía el arbolado urbano en nuestra tierra. A través de hermosos dibujos nos representaban las especies nativas e introducidas que se encontraban a lo largo y ancho de nuestro territorio, pero una mirada también transversal, no localizada, no puntualizada, como si, por ejemplo, podríamos encontrar en algunos textos que, mirando el extranjero, como en la Argentina, por ejemplo, cuando la JIT y colaboradores publican una serie de textos sobre el arbolado urbano de la biota rioplatense, textos que han sido de mucha ayuda en países como la Argentina, en donde les ha permitido poder no solamente conocer a través de fotografías los árboles localizados en ciertos lugares determinados de las provincias de Buenos Aires o del resto del país, eh, sino que representan además un insumo de manejo muy importante para los tomadores de decisión. O si nos vamos un poquito más lejos, a Europa, por ejemplo, en los árboles de España, de Sánchez de Lorenzo, un botánico destacado también de esas latitudes, que no solamente a través del papel en estos textos nos muestra las características para identificar especies arbóreas en las ciudades, sino que también a través de páginas web nos muestra instrumentos que nos permitan poder estudiar un vocabulario que nos acerque también a comprender un tecnicismo diferente para aquellos que hemos estudiado los árboles o la vegetación en ambientes más naturales, como son las áreas silvestres protegidas o como son lugares cultivados por el ser humano. Y a poco andar nos fuimos encontrando con el entusiasmo nacional, en donde, por ejemplo, podemos ser testigos de un texto de Pedro Gutiérrez, el que en el año 2006 publica 84 árboles para las ciudades de Chile y muestra muchas imágenes de especies que están en la ciudad de Santiago, un texto muy interesante que también motivó a quien relata hoy día la posibilidad de hacer lo propio, pero en este caso para una ciudad puntual y poder ser una oportunidad para el sur de Chile de mostrar cómo las ciudades pueden, a través de textos, mostrar a la ciudadanía, mostrar a los tomadores de decisión el patrimonio natural que tiene cada una de sus ciudades. Y en este caso, el texto de Árboles de Temuco fue uno de los elementos que nos llevó también a mostrar en el año 2014 precisamente esta historia que hasta ahora les he ido contando, que partió tímidamente, como dije, a comienzos de los 90, estudiando los árboles de la ciudad de Temuco, viendo su fenología, viendo el avance, el crecimiento, viendo distintas floraciones, distintos momentos, distintos rangos de floración que permitan poder entonces comprender mejor el funcionamiento de estos ecosistemas. Hay mucho de caminar en esto, en esta presentación del día de hoy. Y precisamente es en ese caminar en donde hemos al final del día descubierto, más que descubrir, sino que darnos cuenta, mejor dicho, esa es la palabra, de que la ciudad al final del día es un ecosistema vivo, un ecosistema cambiante, un ecosistema que es único, que es local. Recién una persona que me antecedió, Marcelo Soto, decía de que nosotros somos un país en donde tenemos una variedad climática, tenemos somos un país biodiverso, eh, tenemos restricciones edafológicamente distintas. Ayer escuchaba a uno de los relatores también hablar del problema que existe del suelo salino, que provoca socavones en algunas localidades del norte de Chile. Y por lo tanto, esa realidad puntual es tan local que por lo tanto su mirada, su estructura tiene que ser estudiada de esa manera y entendiendo que la ciudad es un ecosistema y un ecosistema que es urbano, en este caso tipificado también ya por muchos textos, muchos estudios que hablan sobre la tipología de los ecosistemas
urbano. Pero con un ecosistema como tal, sabemos, los que hemos estudiado de ecología, que este ecosistema confluye en una serie de actores, ¿no? Agentes bióticos y abióticos interactúan de forma constante, permanente, para construir esta cadena que es el ecosistema, que se transforma en un flujo de energía permanente y constante, en donde cada una de las partes es importante para constituir ese todo, y por lo tanto la ciudad debe incorporar cada uno de estos elementos, y no solamente aquellos que son de origen cultural, que son creados a través de nuestras propias prácticas como seres humanos, nuestra propia inteligencia desde el punto de vista del desarrollo cultural, sino que incorporar a cada uno de los eslabones de esta cadena que se llama ecosistema, y que, por cierto, los árboles urbanos y la vegetación urbana tienen un rol fundamental al momento de poder incorporar precisamente las estrategias de planificación urbana. Ya la ONU lo comentaba, ¿no? Lo definía hace algún tiempo respecto de que estos ecosistemas urbanos son comunidades biológicas, en donde nosotros somos una especie más nomás, una especie más que representamos quizás la dominancia del total de las especies que está allí, pero una dominancia que no nos debiese alejar del rol fundamental que tiene como organismo biológico un ser humano dentro de estos ecosistemas, pero somos también un organismo clave al momento de poder planificar nuestros espacios. Y en ese contexto es porque nuestra inteligencia nos permite poder tomar decisiones a favor precisamente del bien común. Y es ese el paradigma que nos debe invitar precisamente a trabajar localmente, con las realidades locales, con los actores locales, el patrimonio natural, para que tanto lo físico como los elementos bióticos que interactúan en estos ecosistemas puedan entonces dar fruto a los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, uno de estos elementos fundamentales que se establece para poder llevar a cabo una ciudad que se transforma en un ecosistema completo, es precisamente el espacio verde. Y este espacio verde hoy día está cobrando mucho más interés porque han habido más publicaciones, porque han habido también más demandas sociales. Uno de los elementos centrales que se ha dado en los últimos meses en Chile y que seguramente va a ser el tema de conversación, de discusión de los próximos meses respecto de la nueva Carta Magna del país, es el tema ambiental, es el tema también de qué está pasando con nuestros espacios comunes, qué está pasando con nuestros espacios verdes. No quiero hablar en este minuto de infraestructura verde. ¿Ah? Mi área no es desde lo físico, mi área es desde lo biológico, y quiero hablar entonces del concepto de espacio, que integra lo físico y lo biológico, por supuesto, siempre pensando, como comentaba anteriormente, en el concepto de ecosistema urbano, en esta correlación entre la composición de especies de las que habitan en la ciudad y, por supuesto, el ser humano como parte de ella. Es entonces como hay algunos documentos que ya comienzan a ser interesantes de estudiar, de poder practicar, ¿no es cierto? Como es el texto de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que se publicó en el año 2014, en donde se propone que para el desarrollo de las ciudades sustentables y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, entonces nosotros debiésemos considerar aspectos como la integración social, el desarrollo económico, el equilibrio ambiental, la identidad y patrimonio, y por supuesto la institucionalidad y gobernanza. Esta última me parece muy relevante porque ya se visualiza el cómo participa el ciudadano, cómo participa las comunidades locales en la toma de decisiones. Ahí hay dos imágenes que pueden reflejar un poco este punto, que muestra una imagen de Osorno y una de Temuco, en donde en un barrio determinado de ambas ciudades se puede observar la diferencia que hay entre el componente biológico, el componente vegetal, en donde las personas, por lo demás, actúan de una forma distinta en el cuidado que existe de la vegetación o la incorporación de nuevos ejemplares de vegetación, en este caso de arbustos también incluidos, en el paisaje urbano. Entonces, también hay un tema allí de educación ambiental, hay un tema de conocimiento, hay un tema de integrar en la toma de decisiones a las personas para poder ir compartiendo paisajes comunes, paisajes biodiversos,
que permitan poder dar identidad al territorio, que le permita poder dar identidad al patrimonio local, y poder entonces comenzar a recibir desde parte de la vegetación urbana los múltiples beneficios, hoy día llamados servicios ecosistémicos, que nos proveen estos ejemplares vegetales. Y así como lo escribía Raúl Silva en uno de sus numerosos textos que tiene respecto del paisaje urbano a través de textos de paisajismo, el que él citaba una frase que le he querido compartir con ustedes, que decía que cualquier sitio, en resumen, es transformable en jardín, en naturaleza y en vivencia para el hombre, para tener una vida de mejor calidad. Y yo creo fielmente de que es factible hacerlo, es factible poder llevar a cabo que en cualquier espacio urbano, cualquiera este sea, se puede transformar precisamente en este concepto que más que un concepto romántico, que es el de jardín, sea un concepto funcional, que abrace lo propio, que abrace la cultura local, que abrace los intereses locales y a partir de eso poder construir entonces un espacio que permita una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida que no cabe la menor duda, que cobra mucho más trascendencia hoy día cuando nos encontramos con un problema que está relacionado a el cambio climático. Ya nos comentaba en el informe a la Nación que entregó el año 2015, así le llamaron, ¿no es cierto? El CR2, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, que nos hablaba de esta mega sequía y que ya nos mostraba que en 25% del déficit de precipitaciones durante la mega sequía es atribuible al cambio climático. Entonces, aquí nos preguntamos, de hecho, cuánto de esto hoy día cobra importancia para el momento de tomar las decisiones de los próximos 20, 30, 40 años en lo que va a ser nuestro territorio. Ayer escuchaba a uno de los relatores en el seminario hablar de también que es una oportunidad para poder trabajar, para poder invertir desde lo público, desde el mundo privado, en estudios que permitan poder conocer la mejor adaptabilidad de las especies a los espacios urbanos, a los espacios interurbanos, no olvidemos lo periurbano, por supuesto, a toda esta matriz territorial que significan las ciudades y su convergencia. Y para eso se requiere tener algo de paciencia también, ¿no? Algo de que esto no es de un día para otro, sino que tiene su corto y largo, mediano y largo plazo. Son distintas temporalidades que debemos considerar para que nuestras ciudades, al final del día, terminen siendo resilientes, terminen siendo mucho más resilientes de lo que hoy día podríamos concebir. Y estas ciudades que permitan poder transformarse en refugio para el ser humano, que sea la naturaleza permanente para el ser humano, en este caso, como especie dominante, como decíamos delante. Y entonces la vegetación en la ciudad, o también la ciudad en la vegetación, ¿cuál de las dos frases nos pudiese regalar mejores beneficios? Ese es precisamente unos desafíos que nos permita poder entonces vivir en ambientes mucho más resilientes. Y para ese objetivo, las ciudades sin duda son los lugares donde más problemas ambientales y sociales existen. En nuestro planeta, el 4% de la superficie de nuestro planeta está por ciudades, ¿no? Pero la mayor parte de nuestras personas viven en ciudades. En Chile las estadísticas hablan del 85 y fracción, un poquito más quizás respecto del último censo, que habitan en ciudades, habitan en espacios urbanos y por lo tanto es allí en donde debemos preocuparnos por la calidad de vida. La calidad de vida de los que están hoy día y de los que van a liderar también en nuestro país en los próximos años. Poder educar a la población, poder entonces inocular desde la prebásica, desde el ciclo básico de formación educacional en nuestro país, los elementos que permitan que estas futuras generaciones puedan entonces estar hablando sobre elementos comunes, distintas profesiones puedan estar hablando en términos comunes, que nos entendamos en el lenguaje, que entendamos la importancia, que entendamos la trascendencia de todos estos espacios. Y esa trascendencia y esa importancia quizás en la última, en lo que hemos tocado, nos hemos tocado vivir como planeta y en especial nuestro país en el último año,
con la pandemia, estas distintas cuarentenas han motivado que las personas hoy día valoren los espacios públicos y naturales mucho más que antes. Hoy día extrañamos el caminar por espacios urbanos, extrañamos el ver el verde, que quizás estaba detrás de una muralla, detrás de una ventana, detrás de un cerco. Hoy día al caminar disfrutamos mucho más los colores del paisaje. Como alguien me contaba hace un par de semanas, aprendí a disfrutar los grises también del paisaje en este otoño-invierno próximo ya en la región de la Araucanía. Y es precisamente ese es el mensaje, ¿no? El mensaje de que nuestros espacios urbanos son nuestros espacios de vida permanente y debiésemos entonces permitir que la naturaleza se exprese a su máxima expresión. Y esa naturaleza sin duda está marcada por los árboles, pero los árboles no son siempre la mejor solución. Por lo tanto, yo hablo también de la riqueza florística, de la composición florística del paisaje urbano, porque de esta forma se va a permitir que toda la biota circunscrita a este paisaje urbano pueda entonces interactuar. Pueden establecerse corredores biológicos, por ejemplo, pueden haber momentos en donde el suelo pueda ser recuperado, donde se ha sido alterado por algún motivo, y esta recuperación entonces comienza a tener mucho más vida, mucho más resistencia y resiliencia cuando la riqueza florística se manifiesta. Y esa es la riqueza finalmente lo que se traduce en un valor patrimonial para una ciudad determinada. Nosotros sabemos que en Chile, de acuerdo al último texto publicado el año 2018 por Rodríguez y colaboradores, en donde nos mostraba el catálogo de la flora vascular chilena, nos hablaba de 5.471 especies aproximadamente en nuestro país de plantas vasculares descritas para Chile, de las cuales un porcentaje importante, cerca del 40%, son plantas endémicas. Pero de este endemismo, al final del día, uno se pregunta, bueno, ¿cuántos de estos finalmente están en nuestras ciudades, a lo largo y ancho de nuestro territorio? Porque puede ocurrir de que la mayoría de las especies que uno frecuenta en las ciudades son especies introducidas, aun cuando el porcentaje de participación en nuestra biota nacional, florísticamente hablando, es de un 15%, no menos de 1 millar de especies se encuentran en nuestros espacios naturales de nuestro país. Y es cosa de mirar, darse una vueltecita por cualquier ciudad de Chile, y en este caso particular muestro una imagen de Temuco, la ciudad donde vivo, en donde a poco andar uno puede encontrar en cualquier plaza, en cualquier lugar, especies totalmente exóticas, provienen de otras latitudes, pero que son parte de un paisaje que es tan común, ¿no es cierto?, en el resto del país, que también es común en el resto de Latinoamérica, y esto es por la historia común, la historia de la colonización, la traída de especies de otras latitudes, ¿no es cierto?, de Norteamérica, de Europa, de Asia Menor, ¿no es cierto?, vienen especies que han acompañado los procesos de expansión del territorio de colonos europeos, colonos americanos, entonces han ido incorporándose especies en nuestro paisaje con una biota exótica y que hoy día marca el punto central de nuestras ciudades. A veces en algunos puntos de nuestras ciudades, por ejemplo del sur de Chile, es interesante ver cómo tímidamente aparecen algunas especies nativas, como el roble nuestro que aparece en esta fotografía, que está allí al parecer escondidito en esta foto, en donde el aliso, el conejo del Himalaya, o el pino oregón, o el aromo, que es tan común en el sur de Chile, se muestran mucho más dominantes, al menos en ese paisaje que estoy compartiendo. Y es entonces en estos últimos 20 años que hemos sido testigos de cómo ha aumentado un poco el interés por conocer las biotas urbanas dentro del punto de vista de la flora arbórea urbana. Aquí cito solamente algunas ciudades donde las cuales uno puede acceder a información a través de distintas publicaciones o a través de presentaciones de congresos o a través de municipalidades que han dicho, bueno, es importante que sepamos lo que existe, sepamos lo que hay, cuánto hay, en qué condiciones está. Entonces, aquí cito algunos textos. Sin duda que pueden haber otros por ahí, o quizás ustedes conozcan algunos que aún no estén a la luz pública, o por lo pronto no estén en Internet, por ejemplo, ¿ah? Que no estén disponibles para la ciudadanía, para el conocimiento general. Yo aquí les quiero compartir una gráfica que nos muestra algunas ciudades que están en el sur de nuestro país,
y que muestra un territorio biodiverso desde el punto de vista de los árboles urbanos, contarle que la mayoría, como era la imagen anterior que les contaba, son especies introducidas. Esto que les comparto son registros que se han ido tomando a través de los años, por más de 25 años se han ido registrando especies de distintos lugares, distintas ciudades del centro-sur de Chile, distintas comunas, de pueblos, y se va contribuyendo al background del conocimiento que permita poder entonces mostrarle a la ciudadanía, como va a ser próximamente en un libro que se está editando, qué está pasando con la vegetación natural en las ciudades al sur del mundo. Y aquí predomina lo exótico, sin duda que predomina lo exótico. Y en esta difusión de lo exótico podemos encontrar especies que son muy frecuentes, como el acacia de albata. La foto superior izquierda muestra precisamente el aromo, una especie que además es bastante invasora biológica, se encuentra en muchos lugares naturalizada ya, a definición de invasor biológico. Y en las ciudades existe, ¿ah? En las ciudades existe, es muy común de observar, como también lo es el abedul. El abedul pasa a ser una de las especies del sur de Chile más dominantes, y precisamente una de las especies a la que personalmente le tengo mucho agrado visual, pero trato de no caminar cerca de ellos, porque en primavera, sobre todo por la polinización, ejerce una influencia a provocar una rinitis alérgica muy importante, y esto está además documentado como uno de los árboles más alergénicos del planeta. Lo propio hace el pseudoplátano, y por lo tanto allí también hay elementos que debemos incorporar para pensar una ciudad mucho más resiliente para las personas, por supuesto, que viven en el lugar. Chamaecyparis lawsoniana, Cypress de Lawson y Robina pseudoacacia, el falso acacio, son las especies que uno puede encontrar con tanta frecuencia en varias ciudades del centro-sur de nuestro país, como también las especies nativas, aun cuando eso es menos, pero generalmente vemos mucho en el paisaje al notro, vemos mucho al paisaje al maitén. Ya el maitén se ha estado hablando en este seminario como una de las especies que tiene una amplia distribución ecológica en nuestro país, tiene un rango ecológico importante, además tiene un origen más allá de nuestra frontera, hacia el norte de Chile. Y por lo tanto es una de las especies que está dominando parte del paisaje urbano del sur del país, es una de las más frecuentes de encontrar en los espacios del sur de Chile, y que sin duda podría también ser una de las especies que se podrían comenzar a considerar por la alta plasticidad, rusticidad que tiene, al igual que el notro, en la zona norte y centro-norte de nuestro país. Pero también existe mucho el avellano, que es bastante común, la arrayán, bastante común, y los notofagus clásicos del sur de Chile, como son el roble y el coigüe, que son también parte de un paisaje natural anterior, que son parte de un patrimonio anterior a nuestras ciudades. Estas ciudades fueron construidas a partir de un paisaje natural. Y en el norte de Chile uno encuentra algunos textos por allí disponibles que nos permite conocer, y bueno, los que hemos tenido la oportunidad también de recorrer parte de nuestro país, nos damos cuenta que las palmeras parecen ser de que son del gusto muy popular al momento de poder arborizar los espacios públicos, consumen hasta agua nomás, pero por ahí hay un desafío, ¿no es cierto? Cómo vamos cambiando parte del paisaje, sobre todo si vamos a seguir seleccionando especies que no son nativas, ¿no? De las especies más frecuentes de encontrar son precisamente especies de arecáceas que son externas a nuestro país, exóticas a nuestro país, como la Fénix canariense o la Washingtonia filífera, que son muy bonitas, son muy ornamentales, pero no vemos mucho a Jubaea aquilensis. Acá en Temuco, por ejemplo, hay 4 en nuestra plaza Aníbal Pinto, y hay 2 en una de las principales avenidas de nuestra ciudad, como lo es Avenida Alemania, y después tímidamente en algunas casas por allí, y no hay más. Entonces, valorar también patrimonio natural es importante, sobre todo cuando hay especies en estado de conservación complejos. Pero estas son las especies más frecuentes de observar según un estudio que se hizo a través de análisis de teledetección para varias áreas verdes del norte de nuestro país, en donde detectaron 32 especies, dentro de los cuales 19 eran nativos, y uno de los nativos, el Esquinus molle, el pimiento, el molle, ¿no es cierto?, es uno de los más frecuentes de encontrar.
Por lo tanto, a partir de estos elementos, uno echa de menos a veces estos inventarios, ¿no? Poder tener registros actualizados, registros cartografiados, registros que permitan conocer la biodiversidad de árboles urbanos en nuestro país. Todavía queda mucho territorio por explorar, mucho que caminar. Hoy día la tecnología nos ayuda a poder describir cómo está conformado los espacios verdes de las ciudades, pero la mejor tecnología es caminar y usar nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestro aroma, ¿no es cierto?, la capacidad de olfatear para identificar especies, la capacidad de tocar para poder determinar una especie tal o cual. Esa es la mejor tecnología. Apoyémonos con todo lo demás, pero caminar la ciudad, registrar la ciudad, esquina a esquina, consultar a la ciudadanía el origen de esas especies, nos va a dar un valor cultural mucho mayor, nos va a dar un valor patrimonial mucho mayor, y vamos a entregar precisamente el camino de lo que hoy día también se está pidiendo en el país, que es este estado de gobernanza mucho más transversal. Por lo tanto, yo quiero relevar el hecho de que los inventarios florísticos son fundamentales, los inventarios arbóreos, pero también la riqueza florística de nuestras ciudades. Eh, por ejemplo, si nosotros nos preocupamos de que una de las variables es no incorporar en espacios verdes, árboles que provoquen problemas alergénicos, pero en ese espacio verde colocamos gramíneas como parte del ejercicio del verde, del césped. Estas gramíneas entre los meses de noviembre, diciembre y enero van a provocar una polución tan elevada polínica, que va a provocar los mismos efectos o mayores efectos de lo que podría llegar a provocar un solo árbol aislado, que puede entonces estar en las listas estas rojas de especies alergénicas. Entonces, nosotros debemos también interactuar con la riqueza florística del lugar y seguir y pensar si en estos proyectos, en estos programas de reforestación, vamos a seguir insistiendo en especies exóticas o vamos a propender a trabajar especies nativas, ¿no? Eh, y allí creo que hay un esfuerzo importante que debemos hacer. Tenemos más de 80 especies arbóreas en nuestro país. Eh, Muchas especies arbustivas y un sinfín de especies herbáceas que pueden acompañar el territorio, pero para eso se requiere, ¿no es cierto?, no solamente el sueño de un viverista, sino que de tener especies nativas, sino que el mercado también se pueda traducir en bondades precisamente para la producción de especies, y que el Estado, por lo demás, lo incorpore como una política pública, y con recursos, por ejemplo, y por supuesto, que permitan poder llevar a cabo estos programas, teniendo paciencia, porque no es de un día para otro. Un tulípero de Virginia lo voy a provocar en poco tiempo, pero no así con un crecimiento de un metro y medio, con estos colores biodiversos. Pero un raulí que puede provocar colores más intensos y más bonitos, por ejemplo, me voy a demorar un poco más, voy a necesitar más tiempo, voy a necesitar mayor infraestructura, voy a necesitar mejor capacitación, sin duda, a nuestros viveristas, mejor conocimiento, precisamente para poder llevar a cabo estos programas de forestación con especies nativas. Entonces, para ir resumiendo, yo me alegro mucho que hoy día se esté dando un seminario prácticamente 12 años después de que también comenzamos a tener un seminario de las mismas características en el sur de Chile, donde se nos invita también a compartir esta experiencia, y quizás fueron los primeros seminarios que hubo en el país. Después vinieron algunos congresos, después se establecieron algunas redes, y eso es muy interesante que haya cobrado en esta década, o en la década pasada, mejor dicho, importancia, y que sea la próxima década, la que estamos viviendo, la que nos lleve a tener un paisaje urbano mucho más resiliente, mucho más verde, una naturaleza en la ciudad intrínseca, con valores culturales intrínsecos. Yo me alegro muchísimo de eso, y me alegro cuando veo páginas web de instituciones gubernamentales que hablan, por ejemplo, sobre las áreas verdes inteligentes. Cuando vi la primera vez esta página web del MIMBU, me alegré bastante porque me atrajo recuerdo de un texto que utilizo en mis clases y que les muestro a mis estudiantes, les invito a leerlo, que es La inteligencia ecológica de Daniel Goleman, autor de un bestseller de la inteligencia emocional,
que precisamente invitaba a hacer a un cambio de paradigma, a un cambio en donde nosotros los seres humanos utilicemos nuestra inteligencia emocional al servicio de la ecología. En este nuevo texto nos invita a aquello, pero usando los elementos de la ecología, usando los elementos de nuestra propia casa. Eh, el Papa Francisco escribió una encíclica que hablaba de la casa común. Bueno, nuestra propia casa. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, creo que tenemos todas las herramientas y los conocimientos hoy día para poder llevarlo a cabo. Le incorporaría un elemento más, que es paciencia, pero paciencia que permita avanzar. No hay que tenerle miedo al avance lento, hay que tenerle miedo a no avanzar, y en ese sentido creo que vamos bien encaminados. Este mismo seminario muestra varias realidades, varias personas que están trabajando en favor de un bien común, y eso es no solamente noble, sino que es prioritario hoy día para la toma de decisiones. Entonces, como comentarios finales, quiero relevar la importancia del inventario florístico en nuestros espacios urbanos. Usted necesita mucha información de campo, esta información de campo que permita poder tener entonces un conocimiento botánico detallado de las especies que se encuentran en nuestro país, de la autoecología propia de los espacios urbanos. Un árbol hoy día en Chile, un árbol nativo, podemos encontrar varios textos que nos hablan de la autoecología de las especies nativas de Chile, pero son muy limitados, quizás contaditos con menos de los deditos de una mano, aquellos que nos muestran las cualidades autoecológicas de una localidad determinada. Un notro no se comporta de la misma manera en Temuco como se puede comportar, por ejemplo, en la ciudad de Puerto Montt o en la ciudad de Rancagua. No se va a comportar de la misma manera. No se comporta en un ambiente en donde la exposición sea norte respecto de la exposición sur. Necesitamos poder conocer el comportamiento autoecológico de la especie en su lugar de origen. Ese óptimo ecológico es importante. Ayer también se rescataba aquello, poder conocer cuál es el óptimo ecológico de nuestras especies, pero desde el punto de vista urbano, no solamente desde el punto de vista de la naturaleza per se. No cometamos errores. Creo que es importante, sobre todo quienes toman decisiones hoy día, informar documentos que tengan los menos errores posibles, darle una miradita, uno desde la academia, total disposición siempre para poder colaborar en estos temas, pero a veces los errores pueden llevar a una confusión importante. Por ejemplo, decir que la Araucaria angustifolia es una especie chilena, yo quiero solamente pensar que es un error tipográfico, pero alguien que lo lea, que no conozca, que no tenga formación, lo va a entender que es así. Y si lo entiende que es así, estamos mal, porque no estamos educando. Entonces, si no estamos educando, no estamos llegando al objetivo final. Caracterizar las especies in situ es fundamental, no hacerlo a mi juicio, muy personal esta opinión, no hacerlo a través de libros, sino que hacer caracterización in situ, y para eso se requiere capacitación. Se requiere incorporar el conocimiento local, muy importante el conocimiento local, de las personas que habitan la ciudad, de las personas que habitan los sectores periurbanos, de las personas que habitan en sectores naturales, que tienen mucho conocimiento sobre la vegetación que les circunda. Incorporar especies amenazadas. Hoy día en el país tenemos especies amenazadas, árboles, arbustos, hierbas. Incorporémoslo en los espacios urbanos, que la gente las conozca, que la gente las valore, que las respete, y que por lo tanto estén dentro del vocabulario del bien común, que la incorporemos en nuestros textos del colegio, en nuestra historia, que la enseñemos, que las mostremos. Creo que es el camino a seguir. El ordenamiento territorial hoy día, a través de los planes regionales de ordenamiento territorial, yo creo que es fundamental incorporar la variable ambiental. Hoy día no está incorporada, por lo tanto, incorporarlo a través de distintos canales, uno de ellos es lo que nos toca la responsabilidad académica a nosotros de poder transmitirlo, de poder contarlo, de poder incorporarlo en los planes de trabajo que están asociados a este tema. Pero es fundamental incorporar la variable ambiental a través de los árboles urbanos, ¿no es cierto? Los ecosistemas urbanos, entenderlo como un todo. Recientemente la ley de humedales nos puede llevar también a acelerar el proceso en este tema. Y por último, no es menor, muy importante la valoración económica que se tiene que tener de la vegetación arbórea, de la vegetación en total, una valoración económica. Leí hace mucho tiempo atrás, con mucha sorpresa, cuando un municipio determinaba de que
había un porcentaje de ahorro fiscal en atención pública primaria de cerca de un 20%, gracias a que el territorio estaba fuertemente influenciado por espacios verdes, o sea, mejoraba la calidad de vida, mejoraba también la interacción del ciudadano con la naturaleza, disminuían los cuadros de estrés, todas las bondades que ustedes seguramente conocen y que han escuchado en este mismo seminario. La valoración social, que ya está intrínseca, pero hay que educarla también respecto de varios patrones de especies que se pueden ir incorporando, seguir con estudios de valoraciones ambientales, usando indicadores que permitan a las tomadoras de decisiones poder precisamente tomar las mejores decisiones con la mejor información posible para que el ciudadano o la ciudadana pueda entonces vivir en un ambiente mucho más resiliente y con una mejor calidad de vida. De esta forma, agradezco la oportunidad nuevamente de haber compartido estas experiencias, de haber compartido una mirada también de lo que significan los árboles en el paisaje urbano de Chile, con algunos datos también que permitan llevar a la conversación y al diálogo que espero sea fecundo entre todas y todos los que participan. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Mario. Te agradecemos la disposición de participar en este seminario y contarnos con toda tu experiencia. Ahora tenemos algunas preguntas del público, Mario. Bueno. ¿Ya? Nuestro entusiasta público, que tenemos alrededor de 80 personas conectadas. Bueno. ¿Cómo debería interactuar la ecología del paisaje en la vegetación urbana? ¿Caso existen indicadores o caso sería interesante generar estos indicadores? A ver, entiendo que la pregunta tiene dos sí, miradas, ¿no? Una es el cómo deberías interactuar. Si la he comprendido bien, pienso que el trabajar en las arboledas urbanas, los espacios urbanos, con una mirada de distribución biológica, corredores biológicos, en una ciudad permitiría tener una frecuencia de área verde mucho más marcada, que conecte los distintos sectores que están asociados a la ciudad. Por ejemplo, bueno, Temuco, por ejemplo, tiene el Monumento Natural Cerro Nilol, tiene también el cordón Huipil-Nielol, en donde está Rucamán, que es un área verde de relictos del bosque siempre verde. Tenemos también un cerro con un Huenú, tenemos un río Gautín. Por lo tanto, todo esto conectado de alguna forma pudiese permanecer a través de corredores biológicos, conectando nuestras plazas, nuestras áreas verdes, nuestros bandejones centrales. O sea, una mirada de ordenamiento bastante completo, y que en otros países se ha podido observar y que lo hacen bastante bien, incorporando todas estas variables culturales, que sin duda son importantes no dejar de tenerlas a la vista. Y como indicadores, efectivamente, hay algunas personas que ya están publicando algunos modelos que permitan poder interactuar la valoración ambiental a través de indicadores ambientales. Hay algunas publicaciones que ya están en ese ámbito. Personalmente no tengo la expertise para poder profundizar sobre el tema de indicadores propiamente tal, pero están en el marco precisamente de la valoración cultural, de la valoración en sí de la especie como tal, del tipo de crecimiento, con variables que tienen que ver con la fenología, con variables que tienen que ver con la época de floración, de fructificación, del impacto ambiental que puede provocar. Va en esa línea. Ok, Mario. Mira, Rodrigo Jorquera pregunta, según su experiencia, ¿han realizado algún estudio que tenga conocimiento de algún estudio para especies, para zonas áridas y semiáridas? ¿O alguna recomendación para especies de zonas áridas o semiáridas? Hay un texto que se publicó el año 2018 que me parece que es el que tengo más a la vista, en la memoria al menos, que es de Alvarado Barrera y espero pronunciar bien, lo tengo anotadito aquí, Steineger, espero haberlo pronunciado bien, que publicaron una revista que abrazo mucho porque es virtual, de libre acceso, la Chloris quilensis, dirigida por un gran botánico chileno, en donde a través de la teledetección pues, pudieron estudiar allí 799 plazas
hicieron análisis con Google, a través de Google, hay de imágenes de Google, del Google Street View, Google Maps, y hicieron estos censos, y precisamente es parte de lo que compartí en la presentación. Y por lo tanto, se hizo un levantamiento, muy importante levantamiento, de las áreas verdes, las plazas principalmente. Es el estudio, creo que más reciente que conozco, más global. Pudiese que en alguna comuna puntual tengan datos más puntuales, en alguna localidad, un levantamiento calle por calle. Eso yo no tengo mucho conocimiento. Pero efectivamente creo que en la línea del seminario ya se ha hablado muy bien respecto de la incorporación de la biota local y de una biota local con donde el componente genético local es importante. Entonces el Esquinus moy, el Prosopis quilensis, Prosopis tamarugo, especies propias del norte de Chile, que sean incorporadas en los espacios urbanos. Creo que eso es fundamental. Pero también incorporando especies que puedan tener un comportamiento ecológico más amplio y que es posible poder entonces aclimatizar, poder determinar su presencia en estos espacios. Me refiero, por ejemplo, a especies como el maitén, el peumo, el quillay, que son especies, entiendo, que se han conversado en estos seminarios. Pero yo le incorporaría a estas especies arbóreas la composición florística que le acompaña a la especie, que son propias de su ecosistema, que son propias especies esclerófilas, xerófitas, que viven en ambientes xerófilos, incorporando desde la gramínea hasta plantas leñosas superiores, arbustivas. Perfecto. Oye, Mario, en este contexto, a lo mejor nos salimos un poco de lo público, pero no sé cuál es tu experiencia con respecto a, porque hay harto escrito, ¿cierto?, sobre áreas verdes, plazas, ¿cuánto se llaman? Vegetaciones de las vías, ¿cierto? Pero de repente hay harta riqueza en lo privado, o sea, uno ve en las casas cómo salen los rododendros, incluso recorriendo, tratando de levantar información local en Alto Hospicio y Iquique. Hay mucha más diversidad en los patios de las casas que en la vía pública. De hecho, nos encontramos harto frutal y dan hasta ganas de sacar algunas, ¿cómo se llaman estas? Higos. Ahora, ¿existe alguna experiencia al respecto de levantamiento de esa información, de cómo incorporarlo, o algún procedimiento de, no sé, así como un censo? O sea, cuando hacen los censos, digamos, públicos de las personas, preguntar cómo levantamos esa información, cómo se te ocurre, o con imágenes, más Oye, encima con imágenes no, tan medias difusas cuando están en sectores privados. sí, no, claro, claro que sí. No, ahí no te ayuda mucho a través de, bueno, la teledetección, los expertos en teledetección a lo mejor podrán tener alguna Claro. herramienta que permita poder entrar un poquito más al detalle, ¿no? Yo sigo pensando en este caso en los espacios privados, el tocar la puerta y pedir permiso y hacer el levantamiento de información. Es mucho más útil, además porque la diferencia de especies, creo que es súper importante el tema de determinar una especie. No es fácil, no es trivial. Quizás la tecnología hoy día de Internet te permite poder sacar una fotito y rápidamente por Internet puedes tener un patrón de qué es lo que es, pero a veces te puedes equivocar mucho, sobre todo en especies, en géneros que tienen muchas especies parecidas. ¿Ah? Eh, bueno, experiencia no tengo ningún en la memoria en este minuto, un estudio que se haya hecho en Chile respecto de alguna localidad puntual que haya hecho eso. ¿Ya? Lo que sí te puedo contar un poco por la experiencia de la ciudad donde vivo, que es Temuco, que precisamente ese levantamiento lo hemos venido trabajando aproximadamente hace 5 años, porque la biodiversidad en jardines precisamente mucho más exquisita, mucho más rica de la que está en los espacios públicos de la misma ciudad. Eh, y eso es algo que espero también prontamente contar. Hay un texto de Santilli que se publicó el año 2018, en donde mostramos un poquito, participé de ese trabajo también, de cuál era la composición florística en las ciudades del sur de Chile. Y eso es un buen elemento, se publicó en el año 2018 en la revista Guyana Botánica. Y ahí mostraba un poco el comportamiento de la composición florística en ciudades. Entonces por ahí aparecen algunos, por ejemplo, voy a hablar de un árbol, Camesiparis lawsoniana, el ciprés de Lawson, que
Es poco frecuente en espacios públicos, estando presente allí, pero es más frecuente en los espacios privados, sobre todo en los sectores que son un poco más acomodados en las ciudades, ¿no? Debido al costo que tiene inicialmente adquirir un árbol de este tipo, el tamaño que tiene y el espacio que requiere para poder entonces crecer y desarrollarse. Bueno, la secuoya del Temuco son demasiado evidentes, son tremendos árboles, y no sé acaso hay alguna pública, creo que por ahí hay una pública cerca de la Torre Caupolicán. Una Siempre pública, la secuoya pública más grande que hay en Temuco, hay una sola, que está entre 18, en una callecita de cercanita de acá de mi casa, que es la única que está en una calle y tiene una data cercana, pasadito los 100 años aproximadamente. Las en demás son Iquique y todas Arta, públicas. en Iquique y Arta, Araucaria excelsa, preciosas, preciosas, crecen súper rápido, se dan muy bien, pero la mayoría parece que está en espacios, son muy evidentes, rompen el horizonte, pero están en espacios privados. Mira, Juana Zunino pregunta, en la idea de plantar notros o coihues en el centro norte, ¿hay estudios a través del tiempo de su adaptación a la atmósfera natural, radiación, humedad ambiental, etcétera, especialmente en condiciones del suelo? No. Yo no conozco experiencia en el norte. Eh, Hace pocas semanas nomás me preguntaba una persona, pero era de Rancagua, cómo lo podía hacer con el notro. Algunos tips para poder plantar notro. Eh, lo que sí hemos podido observar en el notro solamente, pero estamos hablando para la zona de la sexta región, de que por ningún motivo las pongan en una ciudad a sectores de exposición norte, porque le rompe la arquitectura al paisaje, a la especie. ¿En qué sentido? El notro tiene un tallo cilíndrico, pero a veces por colapso de la madera tiende a achatarse por alguno de sus lados, ¿no? Pero cuando está en exposición norte hay un colapso de la madera, se genera un efecto tabla y a poco andar el árbol muere. Entonces, pero eso se da mucho en la exposición norte. Entonces, en aquellos sectores que están expuestos al norte, no colocar notro, es mejor dejarlo en un espacio donde tenga sol, luz directa, porque le gusta la luz, pero no en esas condiciones Que no directas. llegue el Más golpe experiencia, de sol sí, más experiencia no Bueno, tengo. es un poco la idea de generar estos espacios de conversación, y después solamente a través de ensayos. Pues. Sí, hay que ir Exactamente, sí. probando y generando la información, la investigación, ¿cierto? Para resolver la mayor cantidad de dudas. Mira, aquí Por Juan ejemplo, Gustavo, Soto, ¿eh? un detallito, por ejemplo, nomás. Nosotros no tenemos experiencia de poda urbana en árboles nativos. Al ¿No? menos yo no conozco una técnica de poda, silviculturalmente hablando, o sea, hablando de silvicultura urbana. Eh, Claro. no No, el conozco. otro es de mocho. Entonces, tampoco está esa práctica, ese conocimiento no está, ese conocimiento empírico no está. Y yo ahí invitaría a rescatar, y lo digo así, invitaría a rescatar el conocimiento de aquellos que han trabajado el área verde urbana por tantos años en la municipalidad. Esas personas es patrimonio vivo, po. Hay que Eh, preguntarles, po, ¿eh? Hay que eh. preguntarles. Eso. Bueno, hay una experiencia de esa ahí en Alto Hospicio particularmente, Ah, que qué bueno. el que se dedicaba, digamos, en la calle, la primera línea, digamos, de mantención, está ahora encargado de manejo y de producción de plantas, y le digo excelente, porque tiene años de experiencia. Y eso que es del sur. Es del sur o sea, en la práctica, digamos, adquirió el conocimiento, y ese conocimiento es muy valioso. Sin Se duda, ganan muchos años de investigación, a lo mejor, por lo que dices tú. sin duda, Mira, sin ya duda. Juan Soto habla de un parque en construcción en Copiapó, el Parque Caucari. Sí, dice que hay muchas palmas, que plantaron muchas palmas. A lo mejor también hay que tener o sea, ver las tasas de consumo de agua, a lo mejor,
y ir un poco equilibrando la diversidad de especies con aquellas que sean más o consuman menos agua que aquellas que consuman más. A lo mejor son bonitas las palmas, pero... No, claro, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo y efectivamente también ahí se suma otro factor, que los viveristas, yo en algún tiempo fui viverista, así que lo puedo hablar en voz propio, uno provoca producción para el mercado que te está pidiendo. Entonces, cuando el mercado te pide ornamentales, uno piensa inmediatamente en lo exótico. Porque lo nativo te requiere tiempo, requiere inversión, requiere un costo asociado que muy pocas personas están dispuestas a asumir porque tienen que hacer caja en el negocio. Entonces, la caja la hacen a través de precisamente especies como el rododendro, las palmeras, las magnolias, las azaleas, y bueno, muchas especies que son exóticas y que están en el ojo común de las personas. O sea, si en esa plaza que dice Juan, eh, seguramente colocan una especie que la gente no conozca, chuta, van a lo mejor pensar, bueno, ¿y por qué no colocaron palmeras, por ejemplo? Pero de Sí. ahí empieza todo el tema de educación ambiental, la trazabilidad. Esa hay que seguirla también. ¿Cuál es el impacto que está ocasionando la propia educación ambiental? De eso hemos hablado en estos días y es súper interesante. Mira, aquí Carreño comenta, más que pregunta, que gana que este levantamiento de flora existente en espacios públicos se centralizara, pues hay muchos realizados por arquitectos, paisajistas en los proyectos de licitación. O sea, yo me imagino que en las bases de licitación tiene que haber una carga de información técnica importante que nos ha, al parecer, de esto transparentado. Ahora, en función de esa misma pregunta, ¿qué caso manejas o sabes líneas de financiamiento? Porque, claro, o sea, todos partimos, y tú muy bien lo dijiste, que la base inicial del levantamiento de información, el cadastro, digamos, el censo, es fundamental para la toma de decisiones. Pues. Ahora, ¿cuáles son las líneas de financiamiento que existen en esas materias? ¿Y de quién es la responsabilidad cuando es un tema público que podría ser de interés nacional? Pero, digamos, las ciudades pertenecen a un municipio y los recursos del municipio no, o los presupuestos municipales no están en levantamiento de esta información. ¿Cómo? Buena pregunta, po. Aquí hay gente del servicio público, a lo mejor se le pueden ocurrir. Bueno, Hay buena pregunta ahí, porque efectivamente en Chile, voy a responder muy en el paraguas general. Eh, Estudios de biodiversidad per se, estudios naturalistas per se, en Chile no se financian. Yo recuerdo a mi maestro, a mi profe, Enrique Hammerstein. Fue el primero que hizo los estudios de plaza en los 80. Y lo hizo porque la universidad en ese minuto le apoyó. Po. Pero hoy día tú buscas fondos y no hay. Son licitaciones, primero que todo. Son licitaciones. Pero un estudio que yo diga, mira, voy a estudiar, quiero hacerlo, tengo las competencias para hacerlo, tengo el equipo de trabajo, porque esto no es que lo haga una sola persona, ahí hay varias miradas. Cuesta encontrar financiamiento hoy día, pues. Cuesta mucho encontrar financiamiento público que permita poder acceder a él para hacer estos trabajos, que requiere de muchas horas de trabajo. Tú ayer mostrabas una tabla de costos, mostrabas elementos, Gustavo, en tu presentación, y mostrabas incluso ahí el arriendo de la camioneta. Bueno, precisamente esto no, lo que hay que asumir es que esto no son trabajos baratos. No es algo que, mira, identifique esta planta. No, no es solo eso. Es mucho más allá. Es una mirada profesional, muy acabada, porque se trabaja la autoecología de la especie. Y por lo tanto, creo que es necesario que las entidades públicas también consideren en sus ítems presupuestarios esto. No solamente el tema a lo mejor del manejo, sino que incorporen el elemento diagnóstico, levantar el elemento diagnóstico. Hasta ahora, desde al menos la experiencia que yo tengo, lo hemos hecho a través de empeño de estudiantes entusiastas que viven en algunos pueblos, en algunas ciudades de esta región y que han querido levantar el patrimonio de su ciudad.
y lo han hecho caminando, lo han hecho a pulso y con apoyo de nosotros, digamos, como institución. Pero sí se requiere, sin duda que se requiere mucho más esfuerzo en este tema. Y eso mismo que dijiste tú de lo técnico, sobre todo rescatando el valor técnico, porque uno puede decir, ir a medir arbolitos es fácil, relativamente fácil, sobre todo con un profesional del área, y cuando uno hace inventario en los bosques, por superficie uno puede inventariar, qué sé yo, 10 hectáreas o más de 10 hectáreas en una jornada, pero cuando uno dice, y generalmente como anécdota o como tema de los forestales, dice, no, si una plaza refiriéndose a que es un bosque relativamente fácil, pero cuando uno pasa a medir la flora urbana, las plazas ya no son tan fáciles y no están tan cerca. Y por cada cuadra hay varios arbolitos y las cuadras van sumando y van sumando y van sumando y los barrios van cambiando y hay que hacer ¿cuánto se llama? Un agrupamiento de distritos que son muy distintos en cuanto entonces se complejiza mucho el tema. Y de ahí están los barrios que uno puede entrar o no puede entrar, que tienen algún tipo no sé, de problemas más bien sociales, que es complejo, súper complejo, no es trivial. Entonces, como Exacto. dices tú. Y se requiere un apoyo ahí fundamental de lo que tú estás diciendo, los relacionadores sociales. Bueno, no sé cómo se denomina, pero puedo estar equivocándome en el concepto, pero una anécdota, estábamos midiendo la edad de algunos árboles de un barrio determinado y se acercaron los vecinos a preguntar por qué estábamos haciendo eso. Entonces, invertimos mucho rato, mucha conversación en explicar qué es lo que estábamos haciendo. Mucho, mucho tiempo. Yo creo que fácilmente fue una hora de conversación, de diálogo, después explicarle la técnica, las consecuencias, en fin. Así que ahí también se requiere un apoyo profesional mayor, no solamente la persona técnica que está haciendo el trabajo. Oye, Paz Carreño dice, para la zona centro de Chile, la ACHAPA, que es la Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje, Sí, publicó el tengo el honor de 2012 la guía de arbolización urbana, sí. ¿ya? Como dato. Alfredo Almonacid pregunta, ¿qué opinan de la falta de normativas relacionadas a los viveros y la producción de plantas? Bueno, eso era más bien una pregunta para la viverista, pero... Ahí paso palabra, ¿no? Hace rato dejé un poquito de la conexión con los viveros. Yo ahí me disculparía a la persona que lo preguntó porque tengo tengo un concepto muy antiguo todavía. Hace 10 años dejé de producir Vamos a hacer plantitas. una recopilación de los videos Ya. o sea, perdón, de las preguntas y vamos a responder. Estaba viendo unas preguntas que me llegan por acá, por interno, pero yo creo que estamos en honor al tiempo, Mario. Bueno, perfecto. Te agradecemos enormemente tu disponibilidad